Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento, una historia que involucra dos nombres que seguro reconocen, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desentrañar el amor de Can Yaman y cómo este parece haber revelado un cambio radical, especialmente en su relación con la talentosa Demet Özdemir. Si son fanáticos de las historias de amor del mundo de las telenovelas turcas o simplemente les intriga cómo las relaciones públicas pueden afectar la imagen y la carrera de una estrella, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Ahora, hablemos de Can Yaman. Este actor turco ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su físico y su talento innegable. Lo hemos visto brillar en producciones que han sido un éxito rotundo, y su fama no ha parado de crecer. Pero como suele suceder con las figuras públicas, sus relaciones personales también están bajo el escrutinio constante de los medios y los fanáticos. Y aquí es donde entra Demet Özdemir, otra estrella brillante de la misma industria, con quien Can Yaman protagonizó una de las telenovelas más comentadas, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como se le conoce en muchos países de habla hispana. En la pantalla, la química entre Can y Demet era palpable, eléctrica. Sus personajes Kandibit y Sanemayın protagonizaron una historia de amor que cautivó a millones. La forma en que interactuaban, las miradas, los gestos, todo sugería una conexión real, y no pasó mucho tiempo antes de que los rumores de una relación fuera de los sets de grabación comenzaran a circular. Al principio, como suele ser, se mantuvieron reservados, dejando que la especulación hiciera su trabajo. Pero con el tiempo y a través de algunas apariciones públicas y comentarios en redes sociales, se hizo cada vez más evidente que lo que veíamos en pantalla no era solo actuación. El romance entre Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en uno de los temas más comentados. Sus seguidores, divididos entre la alegría de ver a sus actores favoritos juntos y la preocupación por la intensidad del escrutinio público, seguían cada uno de sus pasos. Fotos juntos, viajes compartidos, declaraciones sutiles, todo alimentaba la fascinación. Sin embargo, como muchas historias de amor en el ojo público, esta también tuvo sus altibajos. La relación, a pesar de ser intensamente seguida, llegó a su fin, y esto, como era de esperar, generó una ola de preguntas y especulaciones. Pero el título de nuestro vídeo no habla solo del fin de una relación, sino de un cambio radical. Y es aquí donde quiero que pongamos especial atención. ¿Qué significa este cambio radical? ¿Se refiere a la forma en que Can Yaman ha manejado su vida personal después de su relación con Demet? ¿O quizás a una evolución en su carrera y en la imagen que proyecta al público? La verdad es que tras su ruptura con Demet Özdemir, hemos observado una serie de movimientos y declaraciones por parte de Can Yaman que sugieren precisamente eso, una transformación. Recordemos que durante su noviazgo con Demet, la relación era muy visible. Compartían momentos en redes sociales, se les veía juntos en eventos, y la prensa internacional cubría cada detalle. Era una pareja mediática en toda regla, un fenómeno que eclipsaba incluso el éxito de sus producciones. La imagen que proyectaban era la de una pareja joven, apasionada y a la altura de las expectativas de sus seguidores más fervientes. Se les percibía como la pareja de moda, la que todos admiraban y de la que deseaban conocer cada detalle. Tras la separación, Can Yaman pareció tomar un rumbo diferente. Si bien no se ha vuelto un ermitaño ni ha abandonado por completo las redes sociales, sí es cierto que ha habido un intento, podríamos decir, de recuperar un poco de su espacio privado, de redefinir los límites entre su vida pública y su esfera íntima. Esta reconfiguración de su presencia mediática no ha pasado desapercibida. Ha optado por una comunicación más medida, seleccionando cuidadosamente los momentos y los canales a través de los cuales comparte información. Esta discreción ha sido interpretada por muchos como una señal de madurez y de un deseo genuino de proteger su vida personal de la vorágine mediática. Una de las cosas que más ha llamado la atención es su enfoque en su carrera internacional. Can Yaman no se ha conformado con el éxito en Turquía. Ha demostrado un interés genuino por expandir su alcance a otros mercados, especialmente a Italia y España. Esto implicó aprender nuevos idiomas, aceptar proyectos en diferentes países, y sobre todo, proyectar una imagen más madura y profesional. Se le ha visto en eventos de moda, en programas de televisión europeos, e incluso trabajando en Produ.
Cesiones internacionales que buscan capitalizar su popularidad. Su incursión en el mercado italiano, por ejemplo, ha sido espectacular. Ha participado en programas de gran audiencia como CE Postaperte y ha sido objeto de campañas publicitarias de renombre, consolidándose como una figura pública de peso en la península itálica. De igual manera, su presencia en España ha sido notable, participando en eventos y generando expectación por futuros proyectos. Este giro hacia lo internacional está relacionado con su experiencia personal. Es una pregunta que muchos nos hacemos. Quizás después de la intensidad mediática de su relación con Demet y la inevitable presión que esto conlleva, Can Yaman decidió que era momento de enfocar su energía en consolidar su carrera de una manera más estratégica. La vida privada bajo la lupa pública puede ser agotadora, y es posible que haya buscado un equilibrio diferente, un espacio donde su trabajo sea el protagonista y su vida personal se mantenga, en la medida de lo posible, protegida. Esta búsqueda de un equilibrio saludable entre la vida pública y privada es un desafío constante para cualquier celebridad, y Can Yaman parece haber encontrado su propia fórmula. Además de su proyección internacional, hemos notado un cambio en su discurso. Si antes sus declaraciones podían ser más impulsivas o espontáneas, ahora parecen más medidas, más enfocadas en su trabajo y en su crecimiento profesional. Se le ve más preparado para las entrevistas, con respuestas más elaboradas y una visión más clara de sus objetivos. Esto podría interpretarse como una madurez adquirida, una lección aprendida de las experiencias pasadas, incluidas las relacionadas con su vida sentimental. Su capacidad para articular sus metas y su visión artística demuestra una evolución significativa en su comunicación pública. Y luego está el aspecto de su imagen. Can Yaman siempre ha sido conocido por su atractivo físico. Sin embargo, ha mostrado interés en explorar diferentes facetas de su actuación, buscando roles que lo desafíen y que vayan más allá del galán romántico. Esto es una señal de ambición artística, de querer ser reconocido no solo por su físico, sino por su talento interpretativo. Este tipo de evoluciones suelen venir acompañadas de un mayor autoconocimiento y una clara determinación para trascender las etiquetas preestablecidas. Su participación en producciones que exploran personajes más complejos y matizados es una clara indicación de esta voluntad de crecimiento actoral. Es importante también recordar que la vida de una celebridad es un constante equilibrio entre lo público y lo privado. Las relaciones sentimentales, especialmente las que involucran a dos figuras públicas, tienden a ser objeto de un interés desmedido. La presión de mantener una imagen determinada, de satisfacer las expectativas de los fans, puede ser abrumadora. En este sentido, la ruptura con Demet Özdemir, aunque dolorosa en lo personal, podría haber sido un catalizador para que Can Yaman reevaluara sus prioridades. La intensidad del escrutinio al que estuvo sometida su relación pudo haberle llevado a comprender la importancia de establecer límites claros para preservar su bienestar. Hemos visto cómo, tras su separación, se ha enfocado en proyectos más ambiciosos, en colaboraciones internacionales y en una comunicación más profesional. Ha viajado a Italia para participar en programas de televisión y ha sido recibido con entusiasmo, lo que demuestra su creciente popularidad y el reconocimiento de su talento en nuevos mercados. Esto no significa que haya olvidado su pasado o que su relación con Demet no haya sido importante, al contrario, las experiencias vividas, tanto las buenas como las malas, forman parte del camino de crecimiento de cualquier persona, y más aún de una figura pública que está constantemente en el ojo del huracán. Cada experiencia, cada relación, moldea y define a la persona. La forma en que maneja ahora su vida privada, quizás con un poco más de cautela, no implica necesariamente un rechazo a las relaciones, sino una estrategia para proteger su espacio y su paz mental. En un mundo donde todo es viral y las noticias vuelan, la discreción se convierte en un bien muy preciado para las estrellas. Esta nueva aproximación a su vida privada puede ser vista como un signo de madurez y de una sabia gestión de su marca personal. Demet Özdemir, por su parte, también ha continuado con su exitosa carrera, demostrando una gran fortaleza y profesionalismo. Ha participado en proyectos muy aplaudidos y ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Ambas carreras han seguido caminos distintos, pero la influencia de una etapa en la vida del otro es innegable. La forma en que gestionan ahora su imagen pública, su enfoque en el trabajo y su aparente serenidad, sugieren que ambos han sabido extraer lecciones valiosas de su tiempo juntos y de su posterior separación. Han logrado transformar las experiencias pasadas en impulso para seguir creciendo.
Este cambio radical en Kanyaman, que parece estar marcado por una mayor profesionalidad, una ambición internacional y una gestión más cuidadosa de su vida privada, es fascinante de observar. No es una negación de su pasado, sino una evolución hacia un futuro que él mismo está construyendo. Es el reflejo de un artista que busca consolidarse a nivel global, que aprende de sus experiencias y que sabe adaptarse a las exigencias de una industria en constante movimiento. Su transformación es un testimonio de su capacidad para reinventarse y para perseguir sus objetivos con determinación. Recordemos que Erkencikus fue un fenómeno y la pareja que formaron Kan y Demet se convirtió en un icono para muchos. La intensidad de esa etapa, tanto en la ficción como en la vida real, dejó una huella profunda en la memoria colectiva de los fans. Y es precisamente a partir de ese punto de inflexión donde podemos apreciar el cambio. Es como si tras esa experiencia tan intensa y mediática, Kanyaman hubiera decidido redefinir su camino, enfocándose en su crecimiento personal y profesional de una manera más estructurada y con una visión más clara de lo que deseaba para su carrera a largo plazo. Su presencia en Italia, por ejemplo, ha sido muy significativa. Ha sido acogido como una superestrella, y él ha sabido responder con profesionalismo y con un gran sentido de la responsabilidad, demostrando su compromiso con los proyectos y su respeto por el público que lo ha recibido con tanto cariño. Esto demuestra una madurez que va más allá de la imagen juvenil que quizás le valió la fama inicial. Es la evolución de un artista que está construyendo una carrera sólida y duradera, y que entiende la importancia de proyectar una imagen coherente y profesional en todos los mercados. En resumen, el amor de Kanyaman, y específicamente la etapa vivida con Demet Özdemir, parece haber sido un punto crucial en su trayectoria. Tras esa relación mediática, hemos sido testigos de un cambio radical en su enfoque profesional, su proyección internacional y su manera de gestionar su vida pública. Ha pasado de ser el joven galán de telenovela a un actor con ambiciones globales, más maduro, más estratégico y con una clara visión de su futuro. Esta metamorfosis no solo ha impactado su carrera, sino también su forma de relacionarse con el mundo del entretenimiento y su público. Y hasta aquí nuestro recorrido por la fascinante evolución de Kanyaman. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. Como siempre nos encanta escuchar sus opiniones, así que déjenos en los comentarios qué piensan sobre este cambio, si ustedes también lo han notado y qué otros aspectos creen que han influido en su carrera. ¿Creen que su relación con Demet fue el catalizador? ¿O consideran que es un proceso natural de maduración artística y personal? Sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para seguir disfrutando de todo nuestro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.